Saludos amigos, nos encontramos hoy en el quinto domingo de Pascua. Yo soy la vid verdadera, nos dice Jesús. Hoy, en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos encontramos a un Pablo que después de su conversión vuelve a Jerusalén. Sabemos por el mismo Pablo, en un texto de la carta a los Gálatas, que tuvo 3 años de formación, de reflexión, de ubicación existencial en Arabia y en Tarso también, Damasco exactamente, donde había sido su conversión. Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene mucho interés en poner a Pablo en comunicación con la comunidad apostólica que residía en Jerusalén, aquellos que habían sido testigos de la vida y resurrección del Señor. Lucas nos está preparando para dejar poco a poco espacio a Pablo como el protagonista del libro de los Hechos, como aquel que ha de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pablo, que vino a Jerusalén para ver a Pedro, según nos confiesa él mismo en un texto de la carta a los Gálatas, tiene ocasión de experimentar que los judíos cristianos no se fían de él, y con razón. El que era perseguidor ahora se convierte en uno de ellos. Los judíos helenistas, como sucedió con Esteban, provocaron un altercado que podía también haberle costado la vida a Pablo y a muchos de ellos. Por eso lo encaminaron hacia Tarso, y allá, según se nos cuenta, Pablo duró un gran tiempo, hasta que vuelve a Jerusalén para la asamblea apostólica que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Lucas insiste mucho en la comunión de Pablo con la Iglesia católica, que tenía su sede en Jerusalén, esa iglesia apostólica que había acompañado a Jesús en todos los momentos de su vida. En el texto de hoy es importante poner de manifiesto que Pablo, el perseguidor, ha tenido en el camino una experiencia del Señor resucitado, como lo han tenido los apóstoles y otros, y está en disposición de anunciar la resurrección, incluso en la misma sinagoga que fue responsable de la acusación de Esteban. Esto es lo que a Lucas le interesa de sobremanera. Si Esteban ha sido quitado de en medio por los intereses religiosos de los responsables, Dios llama a otro, nada más y nada menos que al enemigo anterior del Evangelio, a Saulo, para desde ahora anunciar la resurrección y llevar así el mensaje a todos los pueblos, a todos los hombres. La iglesia de Dios, los cristianos serán llamados en Antioquía, se fortalecerá en la persecución y el sufrimiento. Pero el mensaje de la vida como corazón del anuncio de la resurrección
ha de transformar el mundo. La segunda lectura que hoy escuchamos, tomada de ese texto importante y ese elemento importante en Juan, el amor a los hermanos, criterios también de conciencia. La praxis del amor de verdad, del amor verdadero. La vida cristiana no se puede resolver en una simple ideología que se mantiene en la cabeza, en la razón, sino que uno vive de corazón, llega al corazón, interviene en la mente, en el corazón y en la mano, en la acción. Para la Biblia, el corazón es la sede de todas las cosas, del pensar y del obrar, y es el corazón el que nos juzga, el que dice si nuestro cristianismo es verdadero o es pura palabrería. Es la sede de la conciencia y no podemos engañarnos. La religión verdadera, nos dirá más adelante el apóstol Santiago, comienza siendo una cuestión de fe, pero se muestra en la praxis, en la vida cotidiana, donde lo que se cree se ha de llevar a la práctica. De lo contrario, no había fiabilidad. Y la fe no es una simple ética, por decirlo así. Es un impulso interior, es la fuerza del Espíritu. Lo principal de esta praxis es que la fe en Jesucristo implica necesariamente el amor a los hermanos, como Él nos lo ha pedido, como lo ha exigido a los suyos en el discurso de la última cena, el mandamiento nuevo. Así es como podremos saber que estamos con Dios y que tenemos su Espíritu. El amor a los hermanos, que en la teología joánica es como el amor a Dios, garantiza la verdad de la vida cristiana. El amor a los hermanos es el criterio de conciencia verdadera. Y encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Cristo, vid donde está la vida. Este trozo del Evangelio que hoy proclamamos nos ofrece uno de esos discursos llamados de revelación, porque en ellos está el evangelista, nos muestra quién es el Señor. Se enumeran entre los famosos 7 yo soy del Evangelio de Juan. Esto ha planteado y nos plantea de alguna manera una cristología, una manera de ver, de sentir, de estudiar, de entender a Cristo y su discipulado. Aquí, en este discurso, Jesús se presenta como una imagen que era la tradicional en la Biblia, una imagen que era la de la viña. Conocemos el canto de la viña en el profeta Isaías, que tiene unas constantes muy peculiares. La viña es el pueblo de Dios. Sabemos que la viña está compuesta de muchas cepas, pero la viña no ha dado fruto bueno. Es un fracaso. Se debe arrancar. Este es el canto del profeta Isaías. ¿Lo arrancará Dios? Debemos decir que desde la teología joánica, la respuesta a este canto es distinta. No es necesario que Dios la arranque. Ahora Jesús
se va a presentar como la clave curativa para que la viña produzca buenos frutos. Él se presenta como la vid y todos los hombres como los sarmientos, para que sea posible dar buenos frutos. No simplemente frutos, sino buenos frutos. Pero escuchando su palabra, los sarmientos tendrán savia nueva, vida nueva, y entonces, solo entonces, podrán llevar a cabo la obra del amor. Porque fuera de él, lejos de su palabra, de sus mandamientos, no podemos permanecer. Se respira, pues, una gran seguridad frente al acecho de cortar y arrasar. Jesús está convencido de que permanecer en Él es una garantía para dar frutos. Y en diferentes momentos del Evangelio, del texto que leemos hoy, Jesús nos invita a permanecer. El permanecer con Él, el vivir de su palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su vida, hará que la viña, el pueblo de Dios, la iglesia, vuelva de nuevo a ser pueblo de la verdadera alianza, nueva y eterna. El camino para ello es permanecer en Jesús y en su evangelio. La fórmula permaneced en mí y yo en vosotros, muy típica de este evangelio, define la relación del discípulo con Jesús. Una reciprocidad personal. Esa relación personal con Jesús es la condición indispensable para dar frutos. La transformación teológica que se opera desde la imagen de la viña de Israel a esta propuesta simbólica del Evangelio de Juan es muy peculiar. Una viña está compuesta de muchas cepas. Una tienen su vida propia y no tienen comunicación entre sí. En el caso de la simbología de la viña de Jesús, la cepa que es Jesús hace que los pámpanos estén unidos a la cepa, a Jesús. Como Jesús es la viña y la luz y el Hijo, entonces estar unido a Él es tener vida y vida en abundancia. Se trata de un discipulado, de una comunidad que no puede negar el Evangelio de Juan como fuente y como meta a seguir. Los discursos y las fórmulas de revelación del yo soy, de las 7 veces que Jesús dice yo soy, de esta teología joánica, no dejan otra opción. Bien, es verdad que eso no significa que la exclusividad de Jesús y el Hijo de Dios no permita que la luz de Jesús, esa vida, llegue a otros. Esa luz de Jesús y esa vida tienen mucha forma de manifestarse y de hacerse presente. Pero no es cuestión de exclusivismos, sino de confianza. La confianza de que Jesús y con Jesús, el Señor, encontraremos la auténtica vida, la vida verdadera. La fe es encuentro personal con Jesús. No es una idea, ni una opinión, ni una ideología, ni un sentimiento que quito y pongo a conveniencia, que siento o no, ahora tengo fe
y cualquier circunstancia se va. El domingo tengo fe, el lunes se va. No es un elemento tan simple como podemos ver. Es un regalo, es un don, es una virtud que el Señor nos regala. Y siguiendo la imagen de la vid y los sarmientos, Jesús es la savia que corre por toda la planta, que hace que el verdor de las hojas de los sarmientos, que visibilizan y transparentan toda la raíz y el tronco de la vid, pregonicen frutos que aporten en la vida cristiana luz, alegría, creatividad, fuerza, motivación para vivir como Él. Es la relación profunda, necesaria, fundante entre lo que se ve y lo más importante que sustenta y mantiene la expresión y la visibilidad cristiana. Necesitamos permanecer centrados en la vida de Jesús. Es el yo soy de Jesús que actúa en todo cristiano. Quiere dar fuerza. Vosotros sois los discípulos. Lo que está verde tiene que dar fruto, expandiéndose el amor de Cristo. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanecer en su palabra es escuchar el Evangelio y vivir de él. Las comunidades cristianas no pueden olvidarlo. Sin la savia de Jesús no hay vida. Gracias a los relatos evangélicos que nos narran lo que le conocieron, vivieron con él y siguieron su proyecto de vida fundamental e importante. Y un elemento final que Jesús resalta en el Evangelio de hoy, y es que hay que dejarse podar. Se poda lo seco, lo que desgasta, lo que chupa la savia y no da resultado, pero no da fruto. Por los sarmientos secos no corre la savia de Jesús. Podar es clarificar, eliminar los factores de muerte, los signos de muerte que puede haber en nuestra vida, para que el sarmiento sea más auténtico y más libre. Esta transformación que realiza el Padre es para que el cristiano y la comunidad pascual asimilen mejor la vida de Jesús, su amor permanente, no racional, y así poder dar frutos abundantes. La poda hace que los frutos tomen fuerza, lo bueno. Nosotros lo interpretamos como una prueba, una cruz, un obstáculo, pero es para nuestro bien y el bien de los demás. Se trata de frutos concretos de amor con las obras, no solo con confesiones verbales, con discursos, con palabra. Frutos de la permanencia en la comunidad, con una vida coherente, peregrina en la tierra, como Jesús y la iglesia. Que el resucitado, en esta quinta semana de Pascua, nos ayude a permanecer junto a Él, como estuvo Santo Domingo Sabio, cuya fiesta celebramos este próximo 6 de mayo. Un joven, porque para Dios y en el espacio de la vida de Dios, todos cabemos y todos estamos llamados. Niños, jóvenes, maduros, ancianos. Que los obstáculos, las pandemias, las dificultades, las tentaciones no nos separen de ese amor y esa comunión con Dios.
porque junto a Él tendremos vida y vida abundante. Feliz semana para todos. Yo soy la vid verdadera, soy viñador. A quienes viven conmigo les tengo